Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy en este espacio de Cambio en el Debate, y tenemos la importante presencia de Brenda Salazar García. Ella es egresada de la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Bienvenida a este espacio de Cambio en el Debate, y hemos estado invitando a jóvenes para escuchar su voz, su forma de ver hoy las cosas en Michoacán, en México y en el mundo, y qué están pensando los jóvenes en ese aspecto. Y hoy Brenda nos va a hablar sobre la economía y desarrollo en Michoacán específicamente. ¿En qué sentido hoy se orienta la economía? ¿En qué sentido se orienta el desarrollo? E indudablemente que estos dos conceptos no son nada neutrales, porque incluso el desarrollo tiene que ver con la forma en que se distribuyen servicios, recursos, empleos, etcétera. Y tampoco la economía es un discurso neutral. Se orientan hacia muchas veces intereses particulares, privados, y se deja muchas veces una gran franja de la población en la marginación, y como que el desarrollo, Brenda, no llega a todos. En ese sentido, ¿cómo pudieras tú hablar sobre este tema? Bueno, primero, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Creo que hablar de economía y de desarrollo del estado de Michoacán es un tema básico, como bien lo comenta, y efectivamente es un tema que no ha llegado a todos los lugares, ¿no? Uh-huh. Somos un estado, habrá que decirlo, un estado de 4 millones, de un poquito más de 4 millones de habitantes, mujeres, hombres, más o menos en la misma proporción, pero muy desigual y muy concentrada la distribución, ¿no? Esto tiene que ver con el sistema económico en el que estamos viviendo, ¿no? No estamos exentos del sistema de producción que a nivel mundial permanece. Uh-huh. Entonces el Estado se ha metido en esta misma línea, pero no hemos sabido, a lo mejor no ha sido, queda demostrado, ¿no?, que el sistema económico lo que ha hecho es concentrar como el capital y ir marginando a quienes no logran ser parte o dueños de ese capital, y entonces nos ha ido excluyendo a unos del desarrollo y de obtener los satisfactores de nuestras necesidades. En esto hablamos que bueno, Michoacán es un estado productor. En su economía, una de sus principales potencias es el sector primario. Uh-huh. Somos productor uno a nivel nacional de aguacate, de otros frutos como la fresa, la zarzamora, el melón. Uh-huh. Somos importantes productores. A nivel industrial nos hemos quedado un poquito rezagados. Y a nivel de comercio, bueno, pues la economía de Michoacán se sustenta básicamente en lo que es el comercio, el turismo. Los servicios, pudiéramos decir. Los servicios, exactamente. Y son pues los ejes principales, y otro importante de la economía michoacana, bueno, son las remesas, ¿no? Entonces, inmersos ya en ese panorama, sí tenemos, por un lado, actividades productivas que nos han permitido desempeñarnos económicamente, uh-huh, pero volvemos a este punto, ¿no? Se ha concentrado la riqueza y el desarrollo solamente en unas partes del estado, uh-huh, que es pues un reflejo del panorama mundial de uh-huh concentración. Y en ese sentido, ¿qué hacen los gobiernos, en este caso el gobierno estatal, frente a esta problemática? ¿Qué falta? Porque decías tú que la parte de la economía hoy globalizada, y que recordemos que en 1982 se implementa y se pone en marcha una economía neoliberal, en donde
parece que el Estado mexicano como institución pública se achica, se simplifica, y entonces se orienta hacia, como tú dices, hacia apoyar la concentración de la riqueza en pocos. López Obrador habla de 30 familias mexicanas que concentran la riqueza nacional, pero al mismo tiempo hay un impacto de estas políticas en cuanto a las privatizaciones. Una política que tiende a privatizar empresas y en general el espacio público. Pero también hay una tendencia en este modelo neoliberal de la desregulación, es decir, cómo ir quitando desde el punto de vista de reglas, de normas, de leyes, con el objeto de que el mercado efectivamente regule las relaciones en el campo de la economía. Todo esto que estamos diciendo, ¿cómo impacta en Michoacán esta situación? Bueno, es que yo considero, obviamente el mismo modelo económico impulsa hacia esa desregularización, ¿no? No, el capital no puede pasar libremente si el Estado se entromete. Sin embargo, bueno, el Estado tiene que regular y tiene que interferir para estos fallos que tiene el mercado propiamente. Tiene que buscar la manera a través de acciones de sobrellevarlo, ¿no? Y precisamente evitar la polarización. Digo, y eso sería en cualquier sistema económico. En el caso de Michoacán, bueno, en el caso general de México, pero en el contexto de Michoacán, que es nuestro estado, el Estado en general, creo que más allá de que ha desregularizado, se ha hecho a un lado, ¿no? Ha dejado de fijar las normas, que es una parte que tiene que hacer como gobierno, dar la política de desarrollo económico. Más que desregularizar, yo creo que se ha hecho a un lado y ha dejado que pasen libremente los cambios sin meterse realmente al fondo y a decir, no quiero ser un Estado chiquito, no significa débil, ¿no? Ni fuerte significa un Estado que abarque todas las actividades y todas las esferas. Puede ser un gobierno más pequeño, pero eficiente a la manera de regular. Y en este caso habría que hacer como nostalgia frente a un Estado achicado, simplificado, orientador de un desarrollo concentrador en todos sentidos. ¿No será esa nostalgia de aquel famoso Estado keynesiano de interventor en todo un proceso económico, cultural, científico y tecnológico? ¿Tú propondrías entonces volver a ese estado de bienestar? Yo creo que los países que, bueno, esta medida, no, este enfoque keynesiano, cuando nace, obviamente es una reacción a la crisis tan severa que se estaba viviendo y que había necesidad de hacer algo, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues ha salvado, ¿no?, la economía más potente del mundo. Entonces, yo creo que sí se necesita regresar. Es importante, yo creo que aquí el papel que ha jugado o que juega el gobierno a nivel local, hablando local, municipio y estado, y el gobierno a nivel federal. Por ejemplo, tenemos indicadores de Michoacán, ¿no? Por ejemplo, el PIB ha ido en incremento, o sea, en términos absolutos sí hemos incrementado y como yo comentaba, por ejemplo, hemos tenido avances importantes en la producción en el sector primario. Sin embargo, nuestra aportación al PIB nacional es solo del 2.4%. O sea, y hemos disminuido el lugar del 2000 al 2010, disminuimos nuestra posición en aportación al PIB nacional. Por ejemplo, en términos de inflación, bueno, ahí vamos más o menos con la media nacional. Pero la medida, por ejemplo, en Jacona es un poquito más alta, ¿no? Entonces ahí estamos encima. Nosotros tenemos otro indicador importante, por ejemplo, el de la migración. Tenemos que somos, junto con Guanajuato, de los estados que más exportamos, así le vamos a decir, exportamos mano de obra, y somos el número 1 en remesas, ¿no?, que recibimos remesas y nos hemos mantenido durante 10 años en esa posición. Y, por ejemplo, en competitividad, hemos variado del 2002
más o menos, como del lugar 25, y hemos ido hasta el lugar 26 y otra vez regresamos al 25, pero de 32 entidades seguimos siendo el lugar de los últimos lugares, ¿no? Y otro indicador importante que yo creo que sería como la expresión más de cómo estamos, pues es el índice de desarrollo humano. Volvemos a lo mismo, ¿no? De 32 entidades, Michoacán se mantiene en el lugar 28 en promedio, siendo que el índice de desarrollo, bueno, mide educación, salud e ingresos, o sea, es una medida muy integral que refleja. Y ante esto, si nosotros vemos el comportamiento de estos indicadores en un periodo más o menos de esos 10 años, pues han sido indicadores que se han estancado y otros que han ido a la baja. Y entonces ahí la pregunta es, bueno, ¿qué ha hecho? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno? Entonces, y la respuesta es que, bueno, continúa el mismo modelo económico, no se ha cambiado y siguen los mismos programas, las mismas actividades por parte del gobierno, ¿no? Entonces ahí, como bien comenta usted, ¿qué están haciendo los gobiernos para esta situación? Y en ese sentido, ¿cómo se refleja si, digamos, una sociedad en cuanto a su desarrollo humano? ¿Cómo anda Michoacán, digamos, en estadísticas en cuanto al desarrollo humano? ¿Realmente existe la preocupación de los gobiernos por el desarrollo humano o están preocupados por otras cuestiones? Yo creo que están preocupados por otras cuestiones, ¿no? Sí se han preocupado en algo, yo creo, a lo mejor en medirla, porque si encontramos, si buscamos datos, hay datos, ¿no?, que lo miden. Bueno, y no a nivel estatal, sino que organismos internacionales principalmente son los que miden esto, y otros, bueno, nacionales. Incluso algunos, bueno, de la sociedad civil, como el INCO y todos estos. Entonces, pero acciones concretas creo yo que el gobierno se ha vuelto sistemático, ¿no? Mantiene los mismos patrones, los mismos programas y se meten a lo mejor a la evaluación y en el discurso, eso es importante, ¿no? En el discurso declarativo, entonces ahí sí hemos tenido un avance y tenemos desarrollo y tenemos desarrollo humano y buscamos mejores condiciones y atacamos todos estos problemas, pero yo creo que en el plano operativo ahí es donde ya no. Entonces hay un discurso que va paralelo, digamos, a lo concreto, a las cuestiones de la realidad. Un discurso por un lado y la realidad marcha por otro lado. Exactamente. Esto es importante, ¿no? Porque a veces los números nos reflejan una cosa y otros y en la realidad nos encontramos con una realidad muy distinta. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención ahora en el Foro Económico Mundial que decía el Premio Nobel de Economía, el Stiglitz, que, bueno, México era más competitivo que China, ¿no? Y decía porque, bueno, el crecimiento es más estable, era una parte. Y lo veía con mucho optimismo, ¿no? Y en cambio uno que está ya en la realidad, pues dice, es que no le veo esa competitividad en el desarrollo de la gente, ¿no? La economía tiene que estar en función al bienestar, claro, tiene que reflejarse. Y no, o sea, no se ve. Entonces hay un discurso afuera y hay una realidad adentro. Y entonces, ¿tú le propones algún sentido a la economía? ¿Qué adjetivos tendría que tener esa economía? ¿Solidaria o qué otros aspectos? Bueno, yo creo que, como jóvenes ahí vemos algunas oportunidades que podrían aprovecharse para revertir estos indicadores y esta situación. Un papel muy importante, bueno, ya lo dijimos, ¿no? Es un cambio dentro de las dependencias que se encargan de fomentar la política de desarrollo económico. En este caso, bueno, la primordial sería la Secretaría de Desarrollo Económico a nivel estatal. Sin embargo, bueno, no es la única dependencia que hace economía. Tenemos la de desarrollo rural, tenemos desarrollo social. Hay otras dependencias que tienen que ver con esto. Pero específicamente proponemos algunos cambios al interior de la dependencia, ¿no?, que tienen que ver con cambios en su forma de operar. Pero también creemos que se debe de introducir un cambio. Bueno, no creemos nada más nosotros, ¿no? La academia ha girado hacia la economía, hacia un enfoque de desarrollo local y de economía social y solidaria, que es muy importante,
que hablan precisamente, no es una alternativa de desarrollo, así lo plantean los autores, ¿no? Y dicen, bueno, vamos a dejar el desarrollo concentrador que ha dado estos resultados. Si bien no se puede dejar a un lado que el sistema económico actual ha mantenido o mantiene a 7 billones de seres humanos, sin embargo, todos han advertido, ¿no? Esto tiene que llegar a un punto donde cambiemos, y han girado hacia estos dos enfoques económicos. ¿Te parece que los veamos enseguida? Vamos a hacer un corte y regresamos contigo. Claro que sí. Brenda. Bueno, vamos a continuar con nuestra invitada del día de hoy, y estamos hablando sobre economía y desarrollo en Michoacán. Y entonces, Brenda, ¿en qué se sostiene el desarrollo económico de Michoacán? ¿Cuáles serían las fuentes sobre las cuales se mantiene más o menos este equilibrio en el desarrollo económico? Bueno, Michoacán principalmente vive de lo que es turismo, servicios, el sector primario, que sí, como mencioné, algunos que tomamos valor número 1 a nivel nacional, y las remesas. Ahí está el sostenido. Yo creo que ahí es donde es un eje importantísimo que mantiene la economía y libera un poquito la presión. La presión social. Exactamente. Que existe. Claro. Es real. Y entonces, de remesas, ¿de cuántos dólares hablamos o de pesos? Pues es alto este indicador. Ya yo comentaba, ¿no?, que nos hemos mantenido en 10 años, durante 10 años, en el número 1. Y hablamos, por ejemplo, de 1,787 millones en 2003. Son dólares. Son dólares. Hasta subimos a 2,245, de acuerdo con Banjico, ¿no? Esta fuente es de ahí. Entonces, el crecimiento ha ido en incremento solamente durante la crisis que se vivió en Estados Unidos. Bueno, disminuyó un poquito el nivel, pero nos hemos mantenido constante. O sea, es constante de receptores y el monto. Y en este caso, entonces, Michoacán es gran exportador, no de zarzamoras ni de fresas, sino de mano de obra barata, ¿o qué? ¿O se paga bien en Estados Unidos? Pues al menos se paga mejor que aquí. Ajá. Eso sí, en un comparativo, allá reciben un 90% más, ¿no?, del pago por hora. ¿Y qué quiere decir? ¿Que los salarios en Michoacán están pobres o empobrecidos o qué? Eso es importante. Yo creo que sí, la política salarial en México en general y en Michoacán realmente es el salario mínimo, realmente sí es mínimo, ¿no? No permite. 2 pesos diarios. Claro, es un nivel salarial que te permite solamente reproducir la fuerza de trabajo. Ahí sí me voy a ir un poquito ideológica, pero sí solamente permite eso. No permite un crecimiento como del ser humano, o sea, el desarrollo del que estamos hablando es algo que no lo permite. Y en este caso, ¿qué hacen el gobierno del estado para el empleo? ¿O estamos en un desempleo brutal en Michoacán? Bueno, hablamos de que tenemos más de 4 millones de habitantes de Michoacán. Sí, hablamos como de un 58% de población económicamente activa, más o menos. Pero fíjate que el nivel de desempleo no es alto. O sea, tenemos población ocupada, según datos de INEGI, es del 97% de Michoacán. Es en el discurso. Eso en el discurso. Pero en la realidad, ¿qué piensan los jóvenes cuando egresan de la universidad? Ese es donde entramos en un conflicto. A ver, ¿por qué? ¿Qué datos tenemos? Ahí entramos en un conflicto. No, bueno, el déficit de empleos, yo recuerdo, más o menos traíamos un déficit de hace algunos años cerca del 1,000,000 a nivel nacional, ¿no? No específicamente del estado, pero a nivel nacional traíamos un déficit más o menos de esa cantidad anual. Ajá, entonces imagínate la situación a la que nos enfrentamos. Y más o menos un dato de desempleo en Michoacán de números así efectivos. ¿De desempleo? Desempleo. Bueno, pues sería el 3%, ¿no? De gente que esté buscando. Más o menos.
pues hablaríamos de... Pues no, en realidad en números 100,000. sería, yo creo que sería banal ponerle un poquito en números, o sea, a nivel así, porque es muy bajito, o sea, estamos incluso por debajo de la media nacional. Entonces realmente no es algo que refleje, bueno, para quien esté en el gobierno yo creo que sería un orgullo, ¿no? Decir, pues tenemos un desempleo muy bajo, pero yo creo que en la realidad no, el número no estaría reflejando lo que necesita la población. Y en el caso del turismo, ¿qué es uno de los factores que sostiene esta economía en Michoacán? Sí, bueno, ahí en turismo yo creo que sí es hemos ido en crecimiento. Hubo, bueno, alguna disminución por cuestiones sociales y de seguridad que todos conocemos. Sin embargo, ya nos estamos recuperando, ¿no? Y sigue siendo una palanca importante del desarrollo en Michoacán. También hay otro punto importante que yo creo que no hemos mencionado, que es el puerto de Lázaro Cárdenas. Yo creo que también ahí ese puerto es el más desarrollado, me parece, tiene algunas particularidades ahí, especificidades que lo hacen que pueda venir cualquier tipo de transporte de contenedores, me parece, por la profundidad que tienen. O sea, es un puerto que está... Reúne características. Claro, que la inversión ha idóneas. sido alta, ¿no? Muy, muy alta. Fue muy, muy alta la inversión en Y, bueno, que también a lo mejor no nos ha traído todo el beneficio que queremos, ¿no? Y en este caso, los números en deuda en Michoacán, la deuda pública, privada, se dice que los gobiernos no tienen dinero, que por eso no hacen obras, no le invierten a la educación, a la ciencia, a la tecnología. ¿Qué tanto ese factor impide el desarrollo de una economía, en este caso Michoacán? Bueno, yo creo que también ha sido un tema que hemos estado escuchando los últimos meses y que a todos nos tiene consternados a algunos. Realmente el crecimiento de la deuda ha sido un crecimiento exponencial, ¿no? O sea, hablamos que en 2002 teníamos una deuda de 152 millones y en 2011, o sea, con datos acabados para no jugar ahí con especulaciones, hablamos de 15,140 millones. O sea, hablamos en un periodo de 10 años un crecimiento de 9,000%. O sea, es altísimo el crecimiento. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Seguimos siendo el lugar 28 y el lugar 26 en competitividad, en desarrollo. ¿Y qué pasa con esos dineros, con esas deudas? ¿A quién se responsabiliza? ¿Se aplican las leyes en contra de quienes de alguna manera apoyan ese tipo de deudas? ¿No hay castigos en Michoacán sobre eso? ¿No se puede castigar a alguien? Pues debería de existir, se supone que está en investigación, ¿no? Todo cómo se utilizó ese recurso. Digo, yo creo que eso ya corresponde directamente a los órganos, a las auditorías. Y se supone que, bueno, estos ya están haciendo un proceso de investigación y han estado viendo cómo se gastó ese recurso público. Y sí, tenemos datos así de que donde se señale que no se invirtieron bien los dineros públicos ahí. Yo tengo entendido que ya hay un reporte que más o menos hablaba de cómo ellos tienen que entregar el porcentaje de conclusión de las obras y cómo fueron invertidos. Yo sé que ya hay reportes de ese tipo, pero específicamente, bueno, no me atrevería a decir. Pero sería parte de esa, como este sistema político mexicano donde impera la impunidad, la corrupción, y esto de alguna manera no desanima a los jóvenes sobre este tipo de cuestiones. Claro que sí, yo creo que es de lo que más desanima, ¿no? Tal parece que en México pasa todo y no pasa nada. No hay castigos, no hay... Pues más que castigo, yo creo que debería de haber conciencia, ¿no? O sea, yo creo que los jóvenes no buscamos solamente que haya castigo, sino que haya oportunidades. O sea, así que no haya castigos y usted lo que quieren es trabajar. Más bien que permitan que la visión de la gente joven se pueda
mezclar o se puede enriquecer con la visión ya de la experiencia de la gente adulta y entonces poder hacer ese cambio, ¿no? Del que estamos hablando. Uh-huh. Pero solamente dando la oportunidad de que cada quien ponga su perspectiva para que no sea parcial la manera como se manejan. O sea que el enfoque de los gobiernos sobre economía y desarrollo no es un enfoque público, sería un enfoque privado. Yo creo que sí, y un enfoque sistemático. Pero más hacia lo público. En el discurso es hacia lo público, ¿no? Uh-huh. Ya en la actividad, bueno, pues se beneficia solamente una parte de la población. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una de las propuestas que nosotros hemos hecho es precisamente eso. Uno, que haya planeación. O sea, realmente que haya una política de fomento al desarrollo económico planteada, con objetivos muy claros y con metas muy bien definidas. No solamente que diga, es que queremos alcanzar el desarrollo, sino que claramente diga, ¿cómo lo vamos a alcanzar? Los cómo. Claro, entonces, que la dependencia encargada, uno, genere realmente un plan bien definido, con metas claras, objetivos, bien delimitado, que sea integral, que coordine sus programas, o sea, que vea este programa A con el programa B, se mezclan y me da el resultado C, o mejor es C con A y me da mejores resultados. No nada más aventar los programas, ¿no? Pues es que a nivel federal están operando y me lo ofrecieron como dependencia y entonces pues yo lo agarro. Porque además no es el mismo contexto a nivel nacional que a nivel estatal. Entonces primero habrá que hacer un buen diagnóstico, que sí lo tienen. O sea, sí hay un diagnóstico de cómo está Michoacán por cada municipio, en cada zona. Y entonces empezar a planear correctamente y definidamente la política de fomento. Entonces, ¿tú crees que este gobierno no tiene ese sentido de planeación, que hay una ausencia de planeación? Sí, definitivamente yo creo que sí hace falta metas más claras, objetivos más claros y un proceso de evaluación más eficiente. Porque, bueno, los indicadores no es algo privado, ¿no? Los indicadores es algo que todos podemos ver. Entonces, yo creo que una tendencia, por ejemplo, de estos indicadores de los que hemos hablado, pues es algo que perfectamente puede ver el jefe del Estado, todos, ¿no? Los secretarios, todas las personas que trabajan y que están encargadas de dar la política, que es una directriz de desarrollo. Entonces, todos lo pueden ver. ¿Y tú qué opinas al respecto, Brenda, sobre esta llegada del PRI al gobierno federal? Y pues está en muchos estados de la República. Algunos investigadores hablan de que vamos a entrar a un invierno muy helado, muy frío, con la llegada del PRI al poder federal. Ustedes como jóvenes, ¿cómo observan esta llegada del PRI? ¿Le ven a ustedes perspectivas para instaurar una sociedad más justa, más igualitaria? ¿O estamos repitiendo esquemas ya tradicionales? ¿Los jóvenes cómo observan ese fenómeno? Pues primero yo creo que se observa un fenómeno de falta de legitimidad. Hay muchas personas que no querían o no iban acorde, no tanto con el partido, porque a lo mejor ahorita está un poquito ya desvirtuado eso del partidismo, para la gente, ¿no? No lo digo a nivel teórico ni nada de eso. Pero mucha gente, bueno, no era compatible con el personaje que representa ese partido. Pero bueno, llegó. Y en términos de los cambios que puedan haber y de cómo lo sentimos los jóvenes, bueno, creo que han habido ya algunas reformas importantes, que bueno, habrá muchos que no estamos de acuerdo y que consideramos que estamos regresando en lugar de avanzar, pues sí estamos yendo hacia atrás, ¿no? ¿Crees que hay un retroceso en ese aspecto? Y entonces, ¿no es creíble el Hambre Cero? Un programa que ya tiene muchos años. Pues volvemos a lo mismo, yo creo, ¿no? Que a veces habrá que ver los resultados y evaluarlos, y el día que se evalúe y tenga consecuencias, ese día se va a pasar de lo declarativo a lo operativo. Entonces seguimos en paralelo,
una cosa es el discurso y otra cosa es lo que sucede realmente en la realidad. Claro. Hay como que hay un divorcio entre lo que se está afirmando y realmente cómo trabaja la realidad. Exactamente. ¿Pudiéramos concluir en ese sentido? Exactamente, que hay dos realidades, pero que se ocupa transformar, ¿no? Yo creo que no nada más estudiarlas, analizarlas, decían por ahí, transformarlas. Entonces, ¿tú consideras que los jóvenes deben participar más en política para lograr esa transformación? Pues es que yo creo que los jóvenes, muchos jóvenes participan, el problema es que, decían por ahí en España, no es que seamos apáticos al sistema, ¿no? El sistema es apático a nosotros. Entonces, de participar, yo creo que muchos sí participamos. La cosa es que, pues sí nos abran las oportunidades reales, ¿no? Para poder inferir, para poder tener poder de decisión sobre esas políticas que se crean y que se implementan. Y entonces, lo importante sería cómo asociarnos, cómo juntarnos, jóvenes, viejos, y en todos sentidos, juntarnos para resistir a un modelo económico que realmente no pone en el centro a la condición humana, sino pone en el centro intereses muy particulares, como acumular riqueza lo más rápido posible, y el ser humano como que no está presente ahí. Esta sería una gran bandera para jóvenes y viejos y para todos, y que resistir también significa buscar opciones, buscar alternativas, y no quedarnos en esa conformidad de que pues ya llegó un partido al poder y todo va a cambiar, ¿no? Claro. Sino que debemos de participar todos. Brenda, pues te agradecemos tu presencia en este espacio, Cambio en el Debate, y como ves el tema pues es enorme, tiene muchos detalles, muchas aristas, y en la próxima seguiremos platicando de esto. Gracias por estar aquí. Cambio en el Debate del periódico Cambio de Michoacán. Gracias. Gracias.